Estimados estudiantes, vamos a continuar con la clase de Administración Financiera. Esta sería la segunda sesión de Zoom del 22 de septiembre. Nosotros estamos aún en el tema Administración Financiera de corto plazo o decisiones de administración en el corto plazo. Y habíamos quedado en que ahora, dado que perdón, dado que la siguiente clase el viernes es el examen, pueden realizar cualquier pregunta con referencia al avance. No sé. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Mariana, dime. No sé si nos podría facilitar o decir cuáles son más o menos los parámetros para determinar el criterio de calificación en cuanto a los ratios financieros para determinar si es bueno, malo, regular. Ya. Por favor. Los parámetros. Entonces, Sí. vamos a ver, ahora se los voy a escribir los parámetros, ¿sí? Pero, ojo, cuidado que se confundan, hay 7 parámetros, ¿no? Yo el que les estaría dando es el parámetro teórico, es un primer parámetro, ¿sí? Pero hay que considerar que hay otros, ¿no? Por ejemplo, recuerden, nos podemos comparar contra objetivos, nos podemos comparar contra gestiones anteriores, nos podemos comparar contra el líder del sector, contra promedios del sector, contra el sistema financiero, ¿no? Entonces, todos esos son parámetros. Ahora, yo no he utilizado ninguno de esos, he utilizado el parámetro teórico, que es como un ideal que tenemos sobre cómo debería ser un estado financiero. ¿Sí? Entonces, ese ideal que tenemos sobre el estado financiero nos da unos parámetros que ahora se los voy a anotar. Suelen diferir de autor a autor y lo que ha pasado con las finanzas es que cada vez más se anda diciendo que lo que más hay que hacer es fijarse en los parámetros de los promedios del sector. Pero ¿saben qué pasa? Que en Bolivia es muy difícil para algunos rubros. Porque los promedios del sector, yo me encuentro en el sector salchipapas. ¿Quién vende salchipapas si tiene estados financieros publicados? Uy, no, entonces tengo que nomás los parámetros teóricos, ¿no? Entonces, por eso ahí toma importancia y es cuestión de estudio, ¿sí? Para hacer el análisis financiero hay que buscar los parámetros, ¿ya? Entonces, ahora se los voy a anotar. Les voy a compartir los parámetros. Ya, entonces, vamos a ir ratio por ratio. Ustedes tienen que acordarse los ratios, yo los tengo en mi cabeza. Tengo el capital de trabajo neto. El parámetro es que sea positivo. ¿Ya? Luego tengo la razón corriente. La razón corriente debe ser 2 para ser considerado bueno. ¿Sí? Luego tengo el ratio que es la prueba ácida. La prueba ácida debe ser 1.5 para ser considerado bueno, ¿no? Entonces, menor a 1 es malo. Menor a 1 es malo. Porque significa que no alcanza a cubrir, ¿ya? Luego, después de este ratio, nosotros utilizamos lo que es la razón disponible. ¿Sí? La razón disponible se mide en porcentaje y el parámetro, ¿sí? Tiene que ser superior a 10%. La capacidad de pagar las deudas debe ser superior a 10%. Luego tenemos el ratio que es intervalo defensivo. Aquí no hay parámetro que tengamos, pero yo les he preguntado a ustedes cuánto quisieran sobrevivir. Y ustedes han dicho un mes. Y es muy lógico. Y yo estoy considerando seriamente ponerlo como parámetro de intervalo defensivo.
¿Por qué? Porque casi todo es mensual, muchas de las actividades son mensuales, los pagos de sueldo son mensuales y que la empresa pueda subsistir un mes, como nosotros como empleados subsistimos un mes, yo 45 días, pero la mayoría de los empleados un mes, ¿no? Entonces así considero un buen parámetro. Estos son los ratios de liquidez, ¿sí? Todos estos ratios son los ratios de liquidez. Pasamos a los ratios de solidez. Mejor se los anoto, ¿no? Así de qué ratios estará hablando. No, perdón, era liquidez. Luego voy a hacer el de solidez. Liquidez. A los que ya saben de este tema, los que se acuerdan, vayan pensando directamente en su pregunta, ¿no? Solidez. El tema de solidez, medimos el porcentaje de deuda, ¿no? La razón de endeudamiento. La razón de endeudamiento, ¿sí? Es aceptable hasta el 50%, mejor dicho, hasta el 49% de deuda. Por lo que habíamos dicho, tiene que ser mayor el capital que la deuda, entonces se acepta hasta el 49%. Luego tenemos lo que es calidad de deuda. Calidad de deuda, tenemos que la deuda a largo plazo debe ser mayor que la deuda a corto plazo. Esto nos va a dar en porcentajes, ¿no ve? Entonces, este es el parámetro. Luego tenemos la cobertura de intereses. Cobertura de intereses. La cobertura de intereses debe salirnos 10 veces para ser considerado bueno, ¿sí? Posteriormente, hasta ahí es los ratios de solidez. Ya, luego vamos a tener los ratios de productividad. Recuerden que los ratios de productividad son rotación activo fijo, rotación activo total, rotación activo fijo, ya, rotación activo total. La rotación de activo total, sí, va a tener lo siguiente. Para ser considerado, tiene que ser, para ser considerado bueno, tiene que ser 2 veces o mayor. ¿Sí? Para ser considerado malo, tiene que ser menor a 1, es malo. Y lo de intermedio, ya saben, es regular, ¿no? Y siempre decimos regular tendiente a bueno, regular tendiente a malo, ¿sí? Luego tenemos rotación de activos fijos. La rotación de activos fijos, para ser bueno, tiene que ser 5 veces, ¿ya? Y en función a este parámetro, allá diríamos que a partir de 2.5 para abajo es malo, ¿no? Luego, no solamente tenemos eso, tenemos luego, hay rotación escrito aquí, perdón. Suena muy feo, nada más por eso lo voy a corregir, rotación. Luego tenemos rotación de inventario. La rotación de inventario es óptimo que dure 30 días. Pero no se olviden que este parámetro es un parámetro muy general y aquí yo diría, pero depende de la industria y del negocio. No, listo. Entonces tenemos rotación de cuentas por cobrar. Este sí también debe ser 30 días. 30 días es considerado bueno, ¿no? 30 días es bueno. ¿Ya? En ambos casos. 30 días aquí también. ¿Sí? Luego, la rotación cuentas por pagar.
No tiene un parámetro porque mientras más, mejor. Y si no nos dan, bueno, no es culpa de la empresa, no es algo que nosotros podamos controlar, depende de nuestro proveedor. Estos son los ratios de productividad. Hice una consultita, rotación AT, ¿qué es? Activo AT. total. Esto ya tienen ustedes los cálculos, ¿no? Ya hemos hecho el análisis. Estas fórmulas ya, pues ya fue, ya saben. ¿Qué sería rotación AF? A ver. Rotación de Activo fijo. Activo fijo. Es rotación de activo fijo. Me ha Bien, pasado una dice una vez. preguntita. Dime. En las rotaciones de inventarios y en las rotaciones de cuentas por pagar, donde se usa costo de 20 no es necesario hacer para empresas servicios, ¿no? Porque para el trabajo yo tenía una empresa de servicios y yo... Exactamente. Sí, Ah, ya. esto tenemos que considerar que esto es algo como general y debería haber, sí, debería haber como esto para empresas de servicios, para empresas productivas y para empresas comerciales, porque para cada uno es diferente. Incluso yo diría para los que tienen servicios financieros, porque la banca se endeuda a otro nivel, ¿ya? Entonces sí debería tal vez plantearse, pero como primer parámetro vamos a tomar este. Después ya ustedes van a ir investigando, mejorando. Es más, les voy a mostrar un ratio o un cálculo de ratios financieros, ¿ya? Bueno, terminamos esto de los parámetros que yo estoy poniendo y luego vamos a... el ratio de apalancamiento, ojo, no les estoy poniendo las fórmulas porque ustedes ya deben saber las fórmulas. El ratio de apalancamiento tiene que salir 2 encima de 2 para ser bueno. Y esto tomen en cuenta que es contradictorio, porque apalancamiento nos puede salir bueno y solidez nos va a salir malo, pero es casi el mismo criterio, ¿sí? Pero analizado desde otra perspectiva. Ese sería apalancamiento. Luego tenemos rentabilidad, ¿ya? Y en rentabilidad tenemos el ROS, el ROA y el ROE, ¿sí? Ahora, aquí siempre se nos dice, mientras más mejor, no hay parámetro. Pero yo viendo, les he mostrado el análisis DuPont, lo han visto conmigo, ¿no es cierto? Ya hemos visto en esa tablita de análisis DuPont, hemos visto una serie, una cantidad de 100 empresas. Entonces, viendo esas 100 empresas, yo les puedo decir y les puedo asegurar, tantos análisis financieros ya hechos, que un 10% de margen es bueno, un 5% es regular y todo lo que vaya abajo de 5 ya va pasando a malo, ¿ya? Aquí está mal, esto era 10%. Y aquí no me importa qué tipo de empresa sea, estos ratios sí yo les diría que después de ver todo tipo de empresas. El ROA, todos los de rentabilidad se miden en porcentaje. El ROA 10%, ¿sí? Para que sea bueno, 5% para que sea regular. Pero la última palabra aquí siempre lo va a tener el DuPont, ¿no? Y el ROE yo considero el ROE yo considero aquí un 16% para decir que es bueno. ¿Sí? Si yo gano, igual que el sistema financiero, hasta 7%, no como es el DPF, yo le llamo regular. Y todo lo que sea abajo de 7% ya es malo. ¿Sí? Ahora sí, lo que quería mostrarles es que estos parámetros se hacen de la siguiente forma. Ya voy a compartirles un análisis financiero de lo que se llama método Camel Bolivia. Bueno, se llama método Camel.
pero lo vamos a ver aplicado en Bolivia. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Aquí está. Acabo de buscarlo en el navegador. ¿Y qué dice? Método Camel. BNB ocupa el primer lugar. El método Camel es para medir los bancos, ¿sí? Y aquí tenemos los indicadores de los bancos. Ya aquí están en estas tablitas. Bueno, no, qué mal acceso que he entrado. Nos da un resultado, pero no nos dice... A ver, aquí el diario, ¿qué pasa? Si, a ver, nos da mejor resultado. No me importa que digas y ahí está. No, tampoco. Voy a buscárselos. Tenía yo un método Camel. Nueva economía. A ver, no sé si nos dejarán descargarlo. Aquí está, ranking financiero. Aquí, perfectamente. Vamos a ver el método Camel. Esta es una revista, ¿no? 3.5 es lo que se gana sin hacer nada. Sí, esto, no se olviden de esta imagen para los parámetros de rentabilidad, ¿sí? Para los parámetros del ROA y del ROE, no se olviden esto. Yo puedo ganar 3.5 así como este joven, echado en mi cama, ¿no? Sin hacer nada. Ni siquiera tengo que ir a pedirle o a sacar piedras de la Virgen de Urcupiña. Voy a ganar sí o sí el 3.5, o sea que me puedo echar en mi cama, ¿ya? Entonces, eso es. Si tu empresa no genera 3.5 y tú te estás estresando con haber creado una empresa, mala inversión, ¿no? Continuamos. Estoy buscando el método Camel que debe estar publicado por aquí. Aquí tenemos un ranking, fíjense. Ranking financiero. ¿Quién es el número 1? Banco Nacional de Bolivia. El número 2, Banco Visa. El número 3, Banco Mercantil. En IFDs, Diaconía, Crecer y Promujer. En SAFIS, Mercantil, bueno, ahí vean. Y vamos a ver aquí los indicadores. Por aquí tiene que estar. Aquí están los indicadores. Fíjense esto. Ahora sí lo voy a ampliar. Aquí tengo un indicador, suficiencia de capital, ¿no? Y aquí está la fórmula. Cartera en mora menos previsión de cartera en mora dividido entre patrimonio. Y aquí se tiene el porcentaje. Y la calificación sobre 5, donde 5 es malo y 1 es bueno. Fíjense, aquí los bancos tienen su calificación, ¿no? Aquí hay varios indicadores que no utilizamos, que estos son indicadores para banca, ¿no? ¿Y qué se hace? Comparas con toda la banca. Estos son los mejores parámetros que existen. Agarrar a tus competidores y ponerte en una tabla y ver face to face quién es el mero mero, ¿no? Ver cara a cara, estado financiero a estado financiero, quién es el mejor. Eso es lo que sería para mí un mundo ideal en el análisis financiero, donde yo tenga la información y diga, bueno, en el caso de Toyosa sí se tiene, ¿no? Toyosa, Obando y Cruz. Pero si ustedes son de la empresa, aquí lo voy a ir rayando, son de la empresa, aquí digamos, la empresa Patito. Listo, poder comparar la empresa Patito. Bueno, voy a cambiar de letra, control Z, le voy a poner primero, bueno. Bueno, voy a bajarme aquí con letra blanca. Y ahí, si esta fuera la empresa Patito, esta empresa Patito yo la quisiera comparar con la empresa Bravo, digamos, ¿no? Con la empresa Bravo, listo. Y así voy comparando sector con sector y los pongo ahí y hago una comparación. Es el mejor análisis que se puede hacer. Este análisis de compararse uno con uno se llama benchmarking financiero. Ya, ahora sí, volviendo. ¿Qué otras preguntas más tienen?
Nos queda 19 minutos de clase, creo. Sí, 19 minutos de clase. Para cualquier pregunta, yo no me enojo de ninguna pregunta. ¿En serio? ¿Ninguna pregunta? Licenciado, en la parte práctica del examen, aparte de los ratios, ¿qué algunos ejercicios más va a ingresar? Ah, no, todavía no he hecho el examen. Pero más o menos dijo cualquier pregunta. Sí. Podría entrar los ratios, podría entrar el lote óptimo de pedido, podría entrar elaborar estados financieros por método escalerita, ¿recuerdan? Hemos hecho nosotros desde los registros, no hemos hecho registros, ¿no? Hemos elaborado un estado financiero, un balance general y un estado de resultados, un balance general y un flujo de efectivo, lo hemos hecho. ¿Sí? Podría entrar eso. Podría entrar un plan de pagos, podría entrar los ratios financieros, podría entrar análisis horizontal, análisis vertical, análisis DuPont, ¿no? Podría entrar lote óptimo de pedido. Sí, creo que no tenemos tampoco más ejercicios que esos. Licen, buenas noches. ¿Y el plan de pagos nos podría volver a explicar, por favor? Ya, lo hemos hecho facilito un plan de pagos. Era así, hemos hecho por un solo método con ustedes, donde yo tenía una deuda igual a 500, 5.000 mi deuda, un interés del 10%, posteriormente tenemos un plazo de 5 años y posteriormente vamos a tener el tipo de amortización constante, lo que es el método alemán, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué hacía yo? Elaboraba mi tablita. Voy a hacer mi tablita. Así, no se asusten. Está muy fea, pero nos va a ayudar. Entonces, uy, no. Ven que soy muy mal dibujante, ni con figuras preestablecidas no puedo. Ya, entonces aquí, ¿qué cosa necesitamos para el plan de pago? El N, necesitamos el capital, necesitamos el interés, necesitamos la amortización. Posteriormente necesitamos lo que se denomina la cuota, y eso que les hago hacer yo esto sin seguros de desgravamen, ¿no? Porque queremos hacerlo simple todavía. Ya, ¿cómo se calcula la amortización? La amortización es igual al capital dividido entre N, entre el tiempo. Entonces, el capital adeudado es igual a 5.000 dividido entre N, el número de periodos, que son 5 años. Entonces, me va a dar un resultado que mi amortización va a ser 1.000. Entonces, con todo esto, yo me voy a mi cuadrito, voy a tener cálculos del año 0, 1, 2, 3, 4, 5, es para 5 años mi cálculo. El capital adeudado es 5.000. El interés del primer periodo es 0. La amortización del primer periodo o del periodo 0 es 0. No puedo estar prestándome y ya estar pagando, ¿no ve? Y la cuota es 0 también. Luego, se calcula de este capital, se saca el interés, pero para la siguiente gestión. El 5% de 5.000, ¿cuánto será? Perdón, el 10% de 5.000, estamos haciéndolo al 10%, aquí está. El interés es el 10%. El 10% de estos 5.000, 500. 500. Perfecto. 500. ¿Cuánto es la amortización? La amortización me dice que es 1.000. Entonces, ¿cuánto le tengo que ir a pagar al banco? Al banco tengo que ir a pagar una cuota que va a ser amortización más interés. ¿Cuánto pago al final?
1500. 1500. Ahora, como he amortizado 1000, solo le debo 4000 al banco. Entonces, ¿cuánto de intereses le voy a pagar? El 10% de 4000. 400. La amortización sigue siendo 1000. En total, 1400, ¿no? He amortizado 1000, por lo tanto, el capital adeudado es 3000. El 10% de 3000 es 300. 300 más la amortización, que es 1000, tengo que llevar al banco una cuota de 1300. Luego voy a tener 2000 en capital, por lo que voy a pagar un interés de 200, más una amortización de 1000 que hemos calculado con la fórmula de ahí arriba. En total tengo una deuda de, tengo un pago al banco de 1200. Por lo que solo debo en el periodo 4, solo le debo al banco 1000. Voy a pagar en el periodo 5 un interés de 100. Voy a pagar 1000 de amortización. Entonces, fíjense, este es lo que me dice que me cuadre. 1000 menos 1000, le debo 0 al banco. Y mi cuota final va a ser 1100. Esto es un plan de pagos sencillo y básico. Ahora sí creo que no quedaría ninguna duda de esta parte, ¿no? Porque es sencillo. ¿Alguna otra duda? Ninguna, perfecto. Ahí es donde quería llegar, porque ahora tema número 3. ¿Sí? Vamos a avanzar el tema número 3, que es la administración financiera en el largo plazo. Hasta iba a ser examen. Hasta ahí va a ser el examen. Hasta ese título. ¿No hay ninguna pregunta? En lo teórico también sería en base a todos los temas, ¿no, Alicia? Sí. También pueden preguntar teórico si desean. Dicen una consulta. Dime, En María. cuanto a la resolución de la parte práctica, ¿lo podemos hacer en Excel o todo va a ser manuscrito? Todo va a ser manuscrito. Y ese manuscrito lo vamos a poner en archivo y lo mandamos al Moodle o a su correo. Lo van a sacar foto y me lo van a mandar al correo. Pero todavía no he definido. Estoy queriendo que sea todo Moodle. Ah, está bien, Liz. Gracias. Sí. Pero si no fuera todo Moodle, va a ser la parte práctica con fotos al correo. ¿Ya? ¿Ninguna consulta más? Dicen, buenas noches. Una consulta. ¿Me podría indicar, por favor, sobre el análisis vertical y horizontal un poquito? Ya vamos a hacer lo siguiente. El análisis vertical, sí, voy a pasar, ambos quieres. Sí, por favor. Ya. Vamos a aprovechar que tenemos un estado financiero aquí. Tengo un estado financiero aquí, ¿sí? Esta es la gestión 2019 del balance general. Entonces, lo que hacemos aquí es que el total activo, este es mi activo, voy a marcarlo con colorcitos, ¿ya? Total activo es este. Y el total pasivo y patrimonio es este. ¿Ya? Entonces, de todo esto,
tengo que calcular proporciones considerando que este total activo es el 100%. Ese es el 100%. Por lo tanto, para calcular las proporciones, ¿sí? Hago lo siguiente. Voy a tomar en cuenta estos 40 millones, ¿sí? 40 millones 800, bueno, no está quedando para nada bueno, no me gusta. Entonces, contexto. Estos 400 millones, está en color blanco. Ahí, 40 millones 866 mil, ¿dónde estamos? Estos 40 millones 866 mil 719 lo tengo que dividir entre el total activo. El total activo es 1.764 millones 515 mil 985. Y una vez que nosotros hemos realizado la división de estos dos, me va a dar igual al resultado de la participación que tendría el disponible. ¿Sí? Así es como calculamos. ¿Ya? Entonces se hace cuenta por cuenta. Luego tendría que estar dividiendo este millón entre este monto, ¿no? Luego estos 205 millones entre este monto. Y todos entre este mismo monto para calcular los porcentajes. Ese es el análisis vertical, ¿ya? Este análisis vertical en Excel, para que te fijes cómo es, lo voy a hacer un poquito más lento ahora. Anterior clase o la clase que yo he enseñado esto, yo he dicho, mis alumnos son capos en Excel y como mis alumnos son capos en Excel, yo he dicho, el análisis vertical es igual, este valor dividido entre este valor fijado con F4 y ahí, uy, no, ¿qué ha pasado? A ver, un momentito. Está bien, ¿por qué no da? A ver, vamos a apretar F2 para ver qué ha pasado. Fíjense, no era F22, era C22 aquí. Se ha debido mover, no, ni está fijado. C22 fijado con, aquí, con F4. Ahí, dice 0, pero en realidad, como es en porcentaje, representa el 2%. Y así es como calculábamos en Excel, ¿no? Y esto poníamos así. Pero esto calculado de manera manual sería igual este monto dividido entre ese monto. Y ese monto entre ese monto me da igual a esto entre esto, que es el 2%, lo pongo en porcentaje y ya está. Sí, ese es el análisis vertical, perdón. Para el análisis horizontal, ¿qué necesito? Necesito dos estados, ¿no? Listo. Entonces, aquí tengo dos estados, este lo voy a ocultar. Recuerden, la base es el 2018. La base es el 2018. Por lo tanto, el cálculo es lo siguiente. 40 millones menos 30 millones. 40 millones menos 30 millones es 10 millones. Estos 10 millones lo divido entre el año base. Uy, ¿qué ha pasado? Dividido entre el año base. Dividido entre el año base. Ahí está. Entonces, el crecimiento que ha tenido, porque nos muestra el crecimiento que ha tenido caja es del 35%. ¿Sí? Ahí está. Esa sería la forma de realizar el análisis horizontal.
Licenciado, ¿puede explicar nuevamente eso? Por favor, no lo escuché. ¿Qué parte? Gracias. Horizontal. Eso, lo que estaba dividiendo el horizontal, sí. Ah, el horizontal, perfecto. El Es que horizontal, creo que alguien tiene su micrófono abierto, licenciado. Se escucha entrecortado. ya, perfecto, David, gracias por hacerme notar. Aquí a esta persona le vamos a eliminar del grupo de una vez. ¿Por qué no apagará su audio? Emerson, gracias. Ya está por... Entonces, lo que les decía, tengo que obtener yo la variación. Esta variación es conocida como variación absoluta. Es la variación en monto. Esta variación absoluta... Ven aquí. Ya, perfecto. Ahora sí. Esta variación absoluta es la esta de 40 millones menos 30 millones. Ahora, esta variación absoluta tengo que compararla contra el año base, que es el 2018. Con la misma cuenta estaría comparando esta variación dividido entre el año base. Y ahí me va a salir el porcentaje del 35%. ¿Sí? Eso es la forma, ¿ya? Ahora sí, ¿alguna otra pregunta? Eso para todas las cuentas lo mismo. Igual hacemos para el pasivo, licenciado. Para todito, fíjate que es tan igual que yo lo puedo arrastrar y lo puedo estirar así y me va a dar los resultados. Y de aquí a aquí me dice que ha disminuido en un 2%. De aquí a aquí me dice que ha disminuido también en 2%. De aquí, de 209 a 205 ha disminuido 2. De 113 a 68 ha disminuido 48%. De 413 a 433 ha incrementado en 5%. Eso es. Para toditos es lo mismo. Con el pasivo, con el activo y con el estado de resultados. Perfecto. Licenciado, para dividir lo que es el porcentaje, siempre se divide con el año base, que sería el 2019, ¿verdad? No, el año La base es la última gestión gestión. más antigua. Sería el 2018, ¿verdad? Sí, dependiendo, ¿no? Si yo les diera una práctica y el año inicial es 2017 y luego 2018, el año base va a ser 2017. La más antigua. ¿Ninguna duda más? Bueno, estimados jóvenes, nos queda menos de un minuto. Ya. Nos vemos el día viernes. 6:30 estén preparados, listos, con calculadora en mano, ¿no? ¿Lo vas a subir, Lice, el video? Sí, sí, lo voy a subir estos videos inmediatamente. Bueno, tengan muy buenas noches. Nos vemos el día viernes. Gracias, Lice. Buenas noches. Bien, dice, Muchas gracias. gracias, licenciado. Gracias.